Ok, una vez más a todos ustedes, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con trabajo ahora exclusivamente hablando de betunes, como la última parte de los materiales aglutinantes, aglomerantes, conglomerantes empleados en la construcción. Hablamos al final de betunes, pues, porque tienen un comportamiento muy interesante. A ver, vamos a traer nuestra flechita, aquí está. Y bien, ¿qué es lo que podemos decir de los betunes acá? Excelente. Una definición rápida. ¿Qué es el betún? Es la mezcla de hidrocarburos naturales, son hidrocarburos. Por eso dijimos en un momento de que los betunes tenían un comportamiento fósil, un origen fósil, era justamente por esto, ¿no? Hidrocarburos naturales, petróleo. Las características son sólidos, viscosos, ¿no? Bastante viscosos. Ustedes pueden observar acá. Es como si ustedes alguna vez han preparado pintura, pueden más o menos, ¿no? Significa que no fluye con rapidez. Dice, contiene una pequeña porción de productos volátiles. Entonces, si yo dejo el betún y se cae un poco ahí de una llama, de una colilla de cigarro, ¿va a explotar? No, pero sí podría esto iniciar un conato de incendio. Eso sí podría provocar, ¿no? Propiedades aglomerantes. No es un conglomerante. Es decir, que la transformación que va a generar para generar nueva pasta no es química, sino simplemente es física. Y eso explica por qué muchos de los pavimentos flexibles que se hacen con betún, ¿no es cierto? Que se hacen con betún, muchos de estos pavimentos en lo mínimo tienen resistencia si están sobre todo mal preparados, ¿no? Tiende a disgregarse. Ok, completamente soluble en sulfuro de carbono, ¿no? Se caracteriza por tener buena penetración, elasticidad y flexibilidad. Ok. Como ya sabemos que tiene su origen en los hidrocarburos, en el petróleo, para entender qué es el betún es necesario hablar de los ligantes bituminosos. Muy bien. Hablamos de la aplicación en cementos. Hay betunes para pavimentos, betunes duros para pavimentación, que es muy diferente, betunes modificados con polímeros, es decir, que tienen algunos componentes poliméricos, plásticos internamente, betunes fluidificados o fluxados y emulsiones bituminosas catiónicas, ¿no? Estos son los que se emplean sobre todo en la industria de la construcción. Pero si hablamos de industria química, hay betunes oxidados y betunes industriales duros, ¿no? Es decir, que podemos emplear los betunes para un uso muy variado. En la construcción, sobre todo para pavimentación. Este es un pavimento, ¿no es cierto? Esta es la estructura de una vía y para poder darle cierta resistencia, evitar que se generen polvos y demás, puedo utilizar de... Ok. ¿Qué más vamos a decir de esta partecita de inicio? ¿Qué es un ligante bituminoso? Ya. Empleados en carreteras, hay dos tipos: asfálticos y alquitranes. Los alquitranes resultan de la destilación del carbón. Ya. ¿Qué significa esto? Los alquitranes no tienen origen en los hidrocarburos, sino tienen origen en los pétreos. Estamos hablando de el carbón mineral. El alquitrán viene del carbón mineral, tiene un origen pétreo. Y los asfálticos, estos sí tienen origen en los elementos hidrocarburos, en el petróleo. Estos son los más utilizados. Hasta hace algunos años atrás, yo recuerdo muy bien, era relativamente sencillo encontrar alquitrán botado en la calle. Más, con eso nosotros salíamos a jugar pateando esas piedritas que eran piedritas negras, eran pedazos de alquitranes, ¿no? Efectivamente, el alquitrán es mucho más duro
que el asfalto, ¿sí? Pero no existen muchos, como es un yacimiento pétreo, de donde vienen los alquitranes, las minas de carbón en el mundo son muy escasas, en nuestro medio no existen, ¿no? No existen, y si existen serán muy raros, pero no existen yacimientos grandes de carbón en nuestro medio. Pero sí tenemos yacimientos de hidrocarburos, entonces conviene obtener asfalto, ¿no? Si hablamos de temperatura ambiente, los ligantes bituminosos, ¿no? Podemos decir que en el ambiente pueden ser sólidos o semisólidos. Al decir sólidos, hablamos de los alquitranes, ¿no? Que pueden tener un comportamiento duro, o pueden ser relativamente pastosos, eso significa semisólido. Ok, entonces ya entendemos desde la perspectiva del betún que es un ligante bituminoso. ¿Qué más podemos hablar del betún? Ya para ir concluyendo. Si hablamos de betún, de petróleo, se puede encontrar como residuo de la destilación fraccionada de petróleo. Destilación fraccionada, sí. Cuando extraemos el petróleo, podemos destilar diferentes productos. Puede ser gasolina, queroseno, vamos a ver más adelante. Uno de los productos que se puede obtener de esta destilación es justamente el betún, ¿no? Es una sustancia líquida muy viscosa. Puede ser, si logramos que vitrifique, es un sólido no cristalino y el color siempre suele ser negro o marrón oscuro, ¿no? Aquí tenemos ya este ligante, el betún, compuesto con áridos. Aquí ya está mezclado con algunos áridos. Y aquí estamos en su estado natural cuando es un fluido, antes de ser mezclado. Bien, ¿qué más podemos decir del betuncito? Vamos a copiar nuestra flechita. Y aquí tenemos, para entender cómo se obtiene el betún, vamos a ver esto. ¿Ya? Este es el petróleo. Aquí el petróleo que está ingresando por acá está expuesto a altas temperaturas, esto vamos a ver más adelante, y en función de el comportamiento del petróleo va a generar diferentes productos, ¿no? Va a generar gases, va a generar gas butano, disolventes, va a generar gasolina, queroseno, diésel, productos como el fuel oil, ¿no? ¿Sí? Y aquí están lubricantes, ceras, y al final está generando el betún, es decir, el residuo más viscoso, entre comillas, lo que tendría que desecharse es lo que se aprovecha también como asfalto, ¿no? Qué interesante el proceso de destilación. Mientras yo voy calentando el petróleo, puedo generar una amplia variedad de productos, ¿sí? A ver, un poquito más esto revisaremos para que sea más entendido, ¿no? En la parte superior, a menor temperatura, ya vamos obteniendo cierto tipo de productos, ¿no? Y en la parte inferior es donde se va a contener el asfalto, sobre todo, ¿no? Aquí está. A 335 grados aproximadamente, después de ser calentado, podemos obtener ya el asfalto, si no vamos obteniendo otros productos previamente, ¿no? Es aquí lo que tenemos el famoso betún para el asfalto. Aplicaciones del betún, dato importantísimo, en pavimento rígido. ¿Podrá emplearse en otro tipo de productos? Sí, seguramente. ¿Pero por qué se emplea más en vías? Porque es un aglomerante. Es un aglomerante. La unión es física, no es química. Miren, aquí estoy poniendo los áridos más finos. Aquí está la gravilla, el cascajillo, está aquí. Y estoy mezclando ¿con qué? Con el betún. Entonces, para darle forma, es por eso que se está aplicando aquí estas compactadoras, o bueno, más que compactadoras son, ni siquiera son vibrocompactadoras, son solamente compactadoras, muchos llaman aplanadoras. El término aplanador no es muy del todo correcto si hablamos de una amplia variedad de equipos. Pero aquí tenemos el aplicador, en este caso de asfalto, que el asfalto no es nada más que la mezcla de ligante bituminoso con gravilla, con cascajillo, ¿no? En los porcentajes ya definidos, y con eso generamos un cuerpo, y este cuerpo va a tener un tiempo de vida útil bastante interesante, larguito nomás. Por eso emplea en 10. Tiene buena resistencia a la fricción, ¿sí? Ok. Muchas veces se emplea esto incluso como base, ¿no? Aquí hemos aplicado el ligante bituminoso, solamente el betún, o el alquitrán hemos aplicado para adherir encima de esto otro cuerpo, que es un geotextil, y sobre esto vamos a hacer
un pavimento rígido, ya no flexible. Entonces, para que esto se pegue, para que esta manta, un geotextil, que es un plástico negro grueso, ¿no? Que se va aplicando sobre la superficie de la vía, para que esto se quede pegado, entonces colocamos primero el ligante bituminoso, calentamos para que un poquito pueda llegar nuestro fluido, y después vamos desenrollando para ya aplicar el producto. Esto, ¿por qué se hace esto? Para evitar que el hormigón tenga contacto directo con la tierra. No es bueno eso. ¿Por qué? Lo va a explicar seguramente la persona que va a exponer el tema de hormigón. Pero también lo vamos nosotros a resaltar y a final más adelante, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar? Miren, tenemos aquí estas ollas que se calientan, se van calentando. Esto para mejorar su fluidez, vamos aplicando con diferentes tipos de técnicas. En un trabajo está esparciendo con una especie de mopa, todo el ligante bituminoso, y sobre eso está colocando un geotextil. Sobre esto va a entrar otro tipo de pavimento, que es el rígido, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas o cuidados que hay que tener con el betún? Miren, señores, este es el problema. Esto me dice que el betún es un aglomerante, no un conglomerante. La unión es física, no química. Si fuese una unión química, estas fisuras podrían producirse, pero no serían tan caóticas. Bueno, no sería tan caótico el grado de deterioro del cuerpo en sí. Pero ¿por qué se produce esto, ingeniero? Bueno, esto se produce única y exclusivamente porque ha habido problemas en la aplicación. Aquí no hubo una buena mezcla entre los agregados, el ligante bituminoso. Segundo, humedecerse demasiado, y por aquí han habido exceso de cargas también. Existen muchos factores que inciden en el deterioro del pavimento flexible. ¿Por qué hablamos flexible? Bueno, pues porque si yo aquí voy a aplicar mucha carga, como podemos observar en la CEC, en la ciudad del Alto, o en algunas avenidas también de la ciudad de La Paz, esto tiende a recogerse como si fuese un trapo. Eso es por la fluidez, ha estado demasiado fluida. No ha estado muy bien hecho el asfalto, hay que tomar muy en cuenta ese tema. ¿Sí? Ok. Bien. En palabras resumidas, hemos intentado fortalecer la exposición que ya hubo sobre este tema, que hemos hecho énfasis sobre todo al desarrollo. No estoy muy seguro, pero bueno, en nuestro medio se está queriendo implementar otro tipo de mejoras al pavimento flexible. Y una de las mejoras es hacer un pavimento poroso, para que cuando llueva el agua no se quede estancada, sino que se vaya a un costadito y se vayan justamente por espacios bien definidos para que recorra el agua. Estos espacios se conocen como unas pequeñas cunetitas al final, ¿sí? Al inicio y al final de cada vía, a los extremos, por donde el agua escurra. Entonces, muchas veces en procesos de inundación esto se inunda, llega hasta el tope de agua. Y es porque, como es un ligante bituminoso, también no es miscible con el agua, es inmiscible, ¿no? El desarrollo tecnológico actual en este tipo de elementos están enfocados en hacer más porosos. Obviamente, para que esto funcione tiene que existir esta capa, ¿no es cierto? Una capa, un geotextil por abajo, y sobre esto yo puedo aplicar una película de un pavimento flexible altamente poroso. Para que sea poroso tengo que utilizar bien, escoger muy bien los agregados que voy a emplear, no tienen que ser muy finos, y la idea es que escurra el agua no va a penetrar al suelo para que no se humedezca, sino va a deslizarse por estas capas de geotextil y se van a desembocar. ¿Dónde? Acá en los costados, ¿no? Va a haber un desagüe. Esto es lo novedoso en la aplicación en este tipo de estructuras. ¿Cuál es el gran problema? Es que no es muy posible en lugares en donde existe mucha helada o la temperatura ambiente disminuye mucho. Porque como sabemos, y lo hemos comentado también con ustedes, si más no recuerdo, el agua incrementa su volumen. Estado líquido, estado sólido, cuando congela el agua, incrementa su volumen en un 20% aproximadamente.
Entonces, si voy a aplicar este tipo de pavimento flexible poroso en lugares donde el agua congela en época de invierno, va a fisurar y se va a producir estos daños. Entonces, hay todavía mucho por desarrollar en el empleo de ligantes bituminosos para la construcción de vías en ingeniería civil. Obviamente hay otros usos más, pero ahí están los ingenieros, los buenos ingenieros que nos dedicamos a la investigación y seguimos haciendo propuestas para un empleo más adecuado o la mejora del empleo de estos materiales utilizados en la construcción.